Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la primera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta, entre otros santos, de San Nicanor, diácono. Precisamente, Nicanor fue uno de los 7 primeros diáconos del cristianismo primitivo, aparte de la mención de su nombre en la lista de los primeros diáconos que aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 3, 5, en los escritos del Nuevo Testamento no se le nombra más. En Moscú, una catedral está consagrada a su nombre. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Anunciamos ayer que hoy continuaríamos con el tema sobre el bautismo de Jesús. Lo hacemos porque el bautismo de Jesús es una de las fiestas más importantes, de las conmemoraciones más profundas que se puedan tener en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Entonces conozcamos esta explicación que nos imparte Camilo André Gálvez, a quien agradecemos tal colaboración. O sea, Juan Bautista fue concebido con pecado original, pero en el momento en que recibe la visita de Nuestra Señora, es borrado el pecado original en el corazón, en el alma de San Juan Bautista. Esto es muy bonito. Bueno, entonces, este hombre, protagonista en el bautismo de Nuestro Señor, desde ese primer momento es ungido como profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. No ha nacido varón, dice Nuestro Señor en determinado momento refiriéndose a Juan Bautista. Bueno, tiene, digamos, ya marcada una vocación especialísima dentro de la vida de Nuestro Señor, y durante la niñez y adolescencia muy probablemente no se encontró con Nuestro Señor Jesucristo. A veces encontramos algunas pinturas en que están jugando los dos de pequeños, pero algunas revelaciones particulares, privadas, como la beata Ana Catalina Emmerich,
dice que ya desde muy temprana edad San Juan Bautista se refugiaba en el bosque y en el desierto para privarse de la vida social y dedicarse a la oración y la contemplación. Ya desde muy tierna edad comía frutos silvestres, se vestía con pieles de animales, o sea, ya una vocación especialísima de contemplación para prepararse al gran encuentro. Ese gran encuentro con nuestro Señor es aquí, en el bautismo. En el bautismo de nuestro Señor, dos grandes figuras se encuentran. Antes que nada, el Mesías, y después la figura profética de Juan Bautista, que no era un hombre que pasaba desapercibido. Inclusive a las predicaciones de Juan Bautista aparecían fariseos y saduceos, dos sectas importantísimas en la época. Recuerden que los saduceos no acreditaban en la resurrección, en fin, se tenía una serie de peros y de frenos con la doctrina tradicional judía, y los fariseos ellos mismos se consideraban como lo más especial dentro de lo especial, algo así como los escogidos, los purificados dentro del pueblo judío. Inclusive ellos participaban de las predicaciones de Juan Bautista porque empezó a adquirir una proporción impresionante de prestigio y de talla espiritual dentro del pueblo de Israel, y obviamente no se podían quedar atrás los fariseos, y los saduceos menos porque tenían una influencia política muy grande. Bueno, este hombre empieza a frecuentar las riberas del Jordán, que es un río también muy simbólico, que aparece en varios textos de la Sagrada Escritura. Tiene un realce especial con San Elías y Eliseo, el milagro que realiza Eliseo abriendo con las reliquias de Elías abriendo el río, etc. Este río atraviesa todo el pueblo de Israel, por lo menos lo que en la época era de más importante, y tiene una longitud en línea recta de unos 215 kilómetros y un poco más de 320 en todas las sinusoidades que da el río, desde que nace en los montes antilíbanos hasta que desemboca pasando por el mar de Galilea, o sea, baña el mar de Galilea, y atravesando el mar de Galilea o el lago de Genesaret, también que es el mismo, llega y desemboca al Mar Muerto. Es un río simbólico porque a partir de ese río, para el pueblo de Israel, la tierra prometida tiene una luz especial. Entonces, históricamente ya tiene una connotación importante. Pues a la orilla de ese río se encuentra este hombre y va a tener un papel protagónico en medio de la vida de nuestro Señor con este acontecimiento, el bautismo del Señor. Una voz grita en el desierto. Era una palabra o una frase más bien que se relacionaba directamente con este hombre. Llamaba a la conversión y anunciaba la venida del reino de Dios. Convertíos y creed en ese reino que está pronto a venir. Era la voz que clamaba en el desierto. También algunas tradiciones, bueno tenerlo en cuenta, que algunas tradiciones cristianas dicen que Juan Bautista fue formado espiritualmente y doctrinariamente por los esenios. Los esenios huyen de la mala influencia de las autoridades religiosas, sacerdotales y políticas del pueblo de Israel, se refugian en las afueras de Jerusalén y forman una comunidad esenia. Esos esenios que inclusive muchos textos de los esenios fueron encontrados el siglo antepasado en contextos de la Sagrada Escritura. Estos esenios formaron dentro de la tradición, porque no quisieron mancharse de la decadencia del pueblo de Israel, formaron en esa ortodoxia, o sea, en la buena doctrina, formaron a Juan Bautista. Entonces, hay todo una carga de tradición, de profetismo, de misterios, de ortodoxia, de buenas costumbres y sobre todo de santidad en esa voz que clama en el desierto. Su encuentro con el Mesías, un texto que inclusive recoge la liturgia cuando rezamos Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El mismo Juan Bautista forma o prepara, sí, con una formación ya a los primeros discípulos
de nuestro Señor Jesucristo. Ese primer grupo ya es formado espiritualmente y preparado para el encuentro con nuestro Señor. Y más adelante va a encontrarse con nuestro Señor. Nos relata Mateo en el capítulo 3, versículo 14, el momento en que se inclina ante nuestro Señor y le dice, rehuyendo, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Nuestro Señor le dice, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia, dice el texto. Literalmente Juan dice, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Eso es en el capítulo 3, en el versículo 14. Y un versículo después nuestro Señor le dice, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Obediente entonces, San Juan lo sumergió en el Jordán. Salió nuestro Señor del agua, se puso a orar. Y aquí hay una manifestación única en la Sagrada Escritura, a no ser una muy simbólica y prefigura que se da en el Antiguo Testamento con Abraham, donde aparecen 3 seres espirituales a los cuales él llama independientemente como Señor, haciendo una alusión a la Santísima Trinidad. Al primero llama de Señor, al segundo de Señor, al tercero de Señor. En esa manifestación a Abraham se da ya una manifestación profética de lo que es la revelación de la Santísima Trinidad. Pero aquí exactamente cuando nuestro Señor sale de las aguas y es bautizado por Juan, un bautismo de agua, de conversión, pero no es el mismo bautismo sacramental nuestro, porque allá ven una gracia santificante y un perdón del pecado original. Bueno, aquí se oyó una voz de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Hijo está ahí, el Padre habla y la paloma, nos lo dice el Evangelio, simboliza el Espíritu Santo. Esa primera epifanía de la Santísima Trinidad se da ahí en el momento del bautismo. Con este acontecimiento, el bautismo de nuestro Señor, queda concluida la misión de Juan Bautista. Juan Bautista fue preparado por la divina providencia en su niñez, si acaso fue formado por los esenios, tuvo una preparación mística por nuestro Señor en toda la vida que tuvo en el desierto, etc. La misión concluida es el encuentro con nuestro Señor en ese gran acontecimiento del bautismo en las aguas del Jordán. Nuestro Señor ahí bendice y santifica todas las aguas de la tierra con el fin de que el agua, símbolo de fuerza también, cuando contemplamos el mar, de la omnipotencia de Dios, de limpieza y purificación y de vida, 3/4 partes de la tierra son agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, en fin, donde más hay agua hay más especies de flora, fauna, etc. Entonces, vida, omnipotencia, santidad y purificación. El agua es purificada por nuestro Señor Jesucristo en este acontecimiento del bautismo en las aguas del Jordán. Aquí está concluida entonces la altísima vocación del bautista. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, miren esto, coloca a Juan Bautista, entre los profetas del Nuevo Testamento, cuyos ministros son superiores a Moisés. Esto es impresionante. Santo Tomás de Aquino. Después San Francisco de Sales lo ve como profeta del Antiguo Testamento, la última luz de la ley mosaica, y afirma sin titubear, la mayor luz profética de la ley mosaica. En fin, de cualquier manera, es tan grande la vocación, el tamaño de la espiritualidad y del carisma de Juan Bautista, que el mismo nuestro Señor, eso nos lo recoge Mateo en el capítulo 11, versículo 11, nos va a decir, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Esto es impresionante. Es un elogio de nuestro Señor, al único que le hace ese elogio. Bueno, ¿por qué nuestro Señor quiso ser bautizado? Tenemos varios textos, varias razones que nos da el gran Santo Tomás de Aquino, que es impecable la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Él nos da varias razones. Una de ellas, por ejemplo, dice, el efecto del bautismo de Juan consistía en un incentivo para el arrepentimiento de los pecados y propósito de no pecar más. Ahora bien, en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, no había ni habrá ninguna mancha de pecado. ¿Por qué entonces nuestro Señor quiso ser bautizado?
Él quiso sujetarse a la condición humana y dar una manifestación explícita de la justicia, porque si Él lo hacía por justicia, ¿cierto? Él lo hacía, lo asumía en su naturaleza humana. El bautizarse era un incentivo para que de ahí en adelante el pueblo cristiano acudiera al sacramento del bautismo. Quiere decir, nuestro Señor como protagonista de ese primer acontecimiento grandioso en materia, digamos, sacramental, entre comillas, porque era simbólico. La doctrina después se va a desarrollar mucho más profundamente en torno a los sacramentos, pero nuestro Señor abre las puertas para que nosotros, los católicos, vayamos de brazos abiertos, de corazón abierto, a recibir el sacramento del bautismo. Bueno, sujetarse entonces a esa condición humana, limpia y purificar. Nuestro Señor no había nada para limpiar y purificar, pero es el simbolismo propio y digamos adjunto al acto solemne que realizaba Juan Bautista a orillas del Jordán. Después para purificar las aguas y después hay un elemento interesante, con esto termino porque yo creo que ya nos vamos full al tiempo. Son muchísimas las razones que da Santo Tomás de Aquino. Dice, por ejemplo, este interesante, es el elemento esencial, hablando del agua, es el elemento esencial para la manutención de todos los seres vivos. Cuanto más abunda el agua en una región, mayor es la cantidad de plantas y animales que ahí se desarrollan. Lo que decíamos ahora, el simbolismo asociado al agua, porque el agua perfectamente podría ser bautizado con otro tipo, con otro líquido o con otra materia. Hay 3 tipos de bautismo: el de ablución, el de agua, el de deseo y el de sangre. El de sangre es el de los mártires, muchos mártires que inclusive no eran cristianos y a partir del bautismo reciben la gracia del bautismo y obviamente pueden disfrutar de los bienes celestiales y eternos. El bautismo de deseo, cuando en una condición extrema se adora a Dios sobre todas las cosas y se reconoce la grandeza, la superioridad del inicio y el fin de todas las cosas en Dios, ese acto de amor supremo es el bautismo de deseo. Y el sacramental, que es el bautismo de ablución o de agua. Por esta y otras razones, nada más conveniente que el agua para la materia del bautismo y nada más adecuado que Dios encarnado que haya querido purificarla por medio del contacto con su cuerpo sacratísimo. La purificación, la santificación del agua, literalmente. Ahora el apóstol Juan en el capítulo 1, en el versículo 29 nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una declaración de Juan, pero el Bautista, que le hace a sus discípulos, indicándoles a nuestro Señor que pasaba en ese momento en medio de la multitud. San Juan Evangelista y su hermano Santiago, recordemos los hermanos hijos del trueno Boanerges, hasta entonces habían seguido fielmente a San Juan Bautista. Se dieron cuenta en ese momento que el que señalaba a Juan Bautista, era Jesús, el Salvador, el Mesías. Y dejando a su antiguo maestro, dejan a Juan Bautista, abrazan sin tardar, buscando a nuestro Señor y le piden permiso para acompañarlo. Ustedes ven que el apostolado de nuestro Señor se encaja, algo así como que San Juan Bautista le entrega el bastón a nuestro Señor para que los primeros discípulos y apóstoles, abrazando su vocación profética también, de alguna manera, conformen esa primera comunidad cristiana. Termina un texto aquí que tengo, para que no se nos alargue más, el bautismo de nuestro Señor. Termina un texto aquí de Monseñor Juan Cladías y dice lo siguiente: por los siglos de los siglos, esas palabras del gran profeta de la penitencia, como algunos llaman a San Juan Bautista, resonarán en el mundo, invitando a todos los hombres a poner también sus ojos en el Divino Salvador, a encantarse con su figura y como católicos fieles a seguir sus mandamientos hasta el momento en que sean llamados a estar definitivamente con Él en la vida eterna. A eso nos llama entonces el bautismo de nuestro Señor, nos abre el camino para la vida de la gracia. Nos convertimos de simples criaturas a hijos de Dios en el momento en que recibimos el sacramento del bautismo. Y es nuestro Señor quien nos abre las puertas, nos manifiesta la grandeza de este sacramento con la fiesta que se celebra el domingo. Posterior ya tuvimos entonces la fiesta de la Sagrada Familia, viene la fiesta de la Epifanía a los Reyes Magos,
la Epifanía en el río Jordán, tenemos la Epifanía en las bodas de Caná, algunos hablan también de la Epifanía en el monte Tabor, donde se muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, etc. Es la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Que eso sea un motivo para que nuestra fe se fortalezca y nos entreguemos muchísimo más al apostolado, a nuestras obligaciones de Estado, sea cual sea, padres de familia, esposos, profesionales, médicos, lo que sea. Entregarnos como nuestro Señor se entregó a su vocación desde ese primer momento. Manifiesta su entrega, su sumisión y su humildad delante de este hombre grandioso, San Juan Bautista, en el río Jordán. Así quedamos entonces. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y Orlando, muchas gracias por tu invitación. Ya no estamos en el tiempo litúrgico de la Navidad, aunque el espíritu de la Navidad debe acompañar a un católico a lo largo del año. De hecho, hay personas que en su casa mantienen siempre un pesebre, porque el hecho de Dios hacerse niño, hacerse hombre como nosotros, no es algo para tener en cuenta solamente en una época, es para toda la vida. Entonces, litúrgicamente, ya no estamos en el tiempo de la Navidad. Sin embargo, la Iglesia nos ha introducido en la contemplación del pesebre un rato más. Este rato dura hasta el 2 de febrero. La Iglesia nos recomienda pensar la Iglesia en conmemoración del primer pesebre elaborado por San Francisco de Asís. Hace 800 años ha concedido indulgencia plenaria, como lo hemos anunciado todos los días, para que no perdamos el sentido del pesebre, las gracias del pesebre, y, haciendo caso a la Iglesia, que nos pide sumergirnos en el misterio del pesebre, vamos a escuchar nuevamente una meditación que nos pone en la contemplación de Jesús niño y nos da gracias muy importantes. Repetimos esto en virtud ya no del tiempo litúrgico, sino de el plazo que la Iglesia ha dado para ganar la indulgencia plenaria con motivo de los 800 años del pesebre. Esto va hasta el 2 de febrero. La desconocida bendición del pesebre. Que San Francisco de Asís fue el santo al que se le ocurrió hacer el primer pesebre en una pequeña iglesia de Italia, todos lo sabemos. Pero lo que muchos ignoran es que junto al pesebre casero, en cualquiera de nuestros hogares, llegan ángeles que permanecen hasta el día de Navidad adorando al Niño Dios y entonando cantos celestiales que lamentablemente no escuchamos hoy porque hemos disminuido terriblemente nuestra fe. La casa se llena de la presencia angélica que expulsa demonios, trae bendiciones y gracias para la familia. Tiempo hubo, allá por la lejana Edad Media, que los niños de vez en cuando escuchaban esos cantos y preguntaban a sus padres quién los cantaba. Como los adultos no los oían, fueron inventándose poco a poco los villancicos en cada país de Europa. Así, los españoles los cantaban con panderetas y guitarra. Los ingleses a viva voz, con suavidad y dulzura. Los franceses con flautas encantadoras. Los alemanes con acordeón y órgano. Todos los pueblos fueron ideando esos arrullos para el Niño Dios de acuerdo a la mentalidad y al modo de ser de ellos. Sin embargo, lo más sublime del pesebre son las gracias, bendiciones y protección que llegan a borbotones como pompas de jabón a cada hogar donde se hace. Los santos pastores, que aquella noche fueron avisados por los ángeles para que fueran corriendo hasta la gruta, ahora, desde el cielo, recorren casa por casa. Los santos reyes se encaminan con sus regalos, la estrella de Belén se posa sobre ese hogar y una fiesta de amor y bendiciones
se forma en aquella casa bendita, dejando caer una lluvia de protección especial para toda la familia. Algunas leyendas contaban que esa noche de Navidad todos los burrillos y bueyes del mundo sienten una mansa placidez que por supuesto no saben explicarse porque son animales. El pesebre trae unas gracias maravillosas que debemos aprovechar para que las paredes de nuestra casa queden benditas, los muebles, las cortinas y la ropa se impregnen de las bendiciones para todo el año litúrgico que ya ha comenzado desde el día en que se encendieron en nuestra iglesia parroquial las 4 velas de Adviento. Recemos con fe la novena de Navidad junto al pesebre, pidiendo al Niño Dios que traiga para toda la familia las bendiciones particulares de ese tiempo, que son muy diferentes a las que Él da en otras épocas del año. Estas son las bendiciones exclusivas y únicas de esta temporada para mantener el hogar unido, en armonía y protegido contra todo tipo de peligros, odios, catástrofes o incluso terrorismo. Salve María, feliz y bendecida Navidad para tu hogar. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Tenemos en ABA Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción. San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador, muchos bulticos de santos, esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes, que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que 1000 palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.